Voy a aprovechar para adelantarle un poquito para que escuchen otro tipo de música y baile.
De quererte es que me encuentro sufriendo por tu querer. Dame una esquina de mi alma, aunque sea para oler. Ay, ¿cuándo será que me des tu amor, mamá? ¿Cuándo será que me des tu cariño? Nos quedamos con las ganas de seguir escuchando y viendo los bailes de Costa Rica. Pero Doña no, Leticia, pero en ya ahí honor se al me... tiempo, vamos a dejar Sí, que el resto se vaya ingresando y después se lo podemos subir al campus. claro, se los puedo pasar. De hecho, estaba viendo que la resolución, pero es un poco, pienso, por el internet, que no se ve así como muy bonito. Entonces, si ya después lo pueden ver allá, tal vez es mejor. Ajá, ya. Sí, Entonces hoy día no sé quién va a este, empezar con la clase. vamos a empezar nosotros. Este, voy a presentarles igualmente un video. Lo hicimos en video como para optimizar El el tiempo. tiempo, ¿sí? Entonces, recordarles que esta clase es acerca de aguas especiales y manejo de fluentes hospitalarios. Entonces, es el video acerca de este tema el que vamos a ver a continuación. Entonces, voy a compartirles pantalla nuevamente y daríamos inicio. Si lo escuchan bien o si necesito subir el sonido, me avisan, por favor. Hola a todos. En la sesión de hoy trataremos el tema acerca de aguas especiales y manejo adecuado de fluentes hospitalarios. Específicamente, ¿qué hablaremos hoy? 1. Acerca de aguas especiales y ordinarias. 2. Acerca de la composición y características de las aguas residuales hospitalarias. 3. El tratamiento de aguas residuales, que nos lo vamos a cuestionar. Y 4. El manejo de fluentes hospitalarios. Aguas especiales y ordinarias. Vamos a ver en qué consiste esto a continuación. En Costa Rica, las aguas residuales se clasifican en ordinarias, cuando provienen de viviendas, y en especiales, que son todas las demás. Sin embargo, otras legislaciones hacen una clasificación más diversa. Por ejemplo, se considera aguas comerciales, aquellas de restaurantes, hoteles, panaderías, carnicerías y muchos otros negocios de este tipo. Las aguas urbanas van a ser aquellas que provienen de las ciudades e incluyen comercio y viviendas. También existen las aguas estrictamente industriales, que son aquellas relacionadas a procesos productivos de gran escala. Dentro de la clasificación de aguas especiales es donde nosotros vamos a encontrar las aguas residuales de tipo hospitalario. Continuando con el tema, estudiaremos ahora la composición y las características de las aguas residuales hospitalarias. En los hospitales se van a generar residuos de todo tipo. Los hay similares a residuos ordinarios, como lo son sobrantes de alimentos, donde podemos encontrar arroz, frijoles, pedacitos de vegetales, y vamos a tener también residuos generados propios de las cocinas, como son las grasas y los aceites. En las habitaciones de los hospitales se van a generar todo tipo de residuos y a estos les vamos a llamar residuos de tipo sanitario, como lo son los restos de curitas y vendajes, los restos de pequeñas intervenciones quirúrgicas, bolsas de orina vacías,
residuos de excretas y vómito. Y también se van a encontrar desechables de aspiración vacíos, podemos encontrar yesos, sondas e inclusive pañales. En las instalaciones hospitalarias también se van a generar otro tipo de residuos. A esto les vamos a llamar residuos de tipo infecciosos, como cuáles: agujas, bisturí u otros materiales que pueden ser punzocortantes. Se puede encontrar también sangre y hemoderivados en forma líquida y residuos anatómicos. Hay otros residuos que se pueden generar en las instalaciones hospitalarias. Entre ellos están los cultivos de agentes infecciosos como Staphylococcus aureus. Se van a encontrar también residuos de vacunas vivas o atenuadas. Se van a generar residuos de tipo químico que pueden ser tóxicos, pueden ser radioactivos o pueden ser citostáticos. Estos son los residuos que se generan de los tratamientos de la quimioterapia, así como también muchos residuos de fármacos. Y por supuesto, los hospitales requieren de procesos de limpieza, en donde se van a generar residuos líquidos, que van a reunir casi todos los tipos de residuos generados. Adicionalmente, aquí van a haber presentes jabones, desinfectantes, como cloro. De todos los residuos generados por las actividades de atención sanitaria, aproximadamente un 85% son desechos comunes, es decir, que son exentos de peligro. Sin embargo, el 15% restante se considera material peligroso, que puede ser infeccioso, tóxico e incluso radiactivo. Se estima que cada año se administran 16 millones de vacunas y que la incineración de desechos hospitalarios da lugar a la emisión de dioxinas y furanos, que tienen una alta toxicidad. Y estas aguas residuales reciben tratamiento, hablaremos un poco de ello. Cuando se piensa en el tratamiento de aguas residuales, lo usual es hablar de DBO, que es la cantidad de materia orgánica biodegradable, la de QO, que es la cantidad de materia orgánica, de grasas, sólidos, variables físicas como la temperatura y microbiológicas como los coliformes totales, aunque para aguas especiales se consideran también algunos compuestos como los fenoles y los metales pesados. Entonces, ¿qué pasa con los contaminantes emergentes? Esos son este nuevo tipo de contaminantes sintéticos que se generan día a día y la naturaleza aún no ha desarrollado las vías metabólicas para su descomposición. Lamentablemente, el manejo y tratamiento de las aguas residuales no se realiza tomando en cuenta todas las variables del agua residual hospitalaria. Se utilizan sistemas de pretratamiento básicos como rejillas y cajas de retención de sólidos. También sistemas de tratamiento de lodos activados pero sin fases anaerobias, por lo que no se descomponen todos los tipos de compuestos. Y el vertido en algunos casos se realiza directamente al alcantarillado sanitario, sin tratamiento específico. Y los municipios se encargan del tratamiento de las aguas de la ciudad, pero sin manejos especiales, es decir, se tratan igual que todas las aguas ordinarias del lugar. ¿Cómo es entonces el manejo de esos efluentes si en realidad se utilizan sistemas bastante convencionales? Cuando los hospitales tienen un sistema de tratamiento de aguas residuales, los operadores se enfrentan a muchas malas prácticas en el manejo de los residuos, por lo que se considera un trabajo muy peligroso. Tan solo vean la imagen. Cuando las aguas se vierten a un alcantarillado, la exposición es mayor, porque en el trayecto del alcantarillado hay roedores y muchos otros animales que ingresan y salen de las tuberías. También puede haber exposición a las poblaciones aledañas, y eso hace que haya un riesgo enorme a la salud. Adicionalmente, hay riesgos cuando se desbordan los sistemas de alcantarillado por fuertes lluvias. Muchas gracias a todos, sus consultas son más que bienvenidas. Gracias, muy interesante lo que presentaron. Con mucho gusto. Katia, ¿continúas tú? Sí, no sé si quieren hacer preguntas primero de la presentación de Carla o continúo inmediatamente. ¿O las dejamos todas para el final? Sí, Bueno, si querés lo hacemos entonces corrido. Sí, ya que son relacionados.
A ver, un segundo. Buenas tardes, chicos. Entonces vamos a ver ahora los métodos de detección de estos contaminantes en aguas de desecho hospitalario. Pero antes, hablando de aguas de desecho, yo quería mostrarles estas aguas termales que están en Chile, donde la temporada alta es en invierno, cuando está así todo súper nevado, las personas van a un río en medio de la montaña y se bañan en las aguas termales, lo cual que para mí fue impactante porque en Costa Rica hay aguas termales, pero son en zonas normalmente mucho más calientes, mucho más cálidas, y el concepto quizás es un poco más de parque acuático, ¿no? Así, bueno, yo no me imaginaba estar en un agua termal en medio de la nieve, pero bueno, igual es maravilloso. Entonces, entrando al tema de los desechos hospitalarios, como vimos, hay diferentes contaminantes que se pueden originar de las distintas áreas de los hospitales que tienen diferente peligrosidad. Pero además de los patógenos, tenemos sustancias químicas derivadas de los medicamentos. Y el desecho de agua es bastante alto por ser un área especializada, va desde los 200 hasta los 1200 litros por cama por persona por día. Y en el caso de los patógenos, en general tenemos que los principales patógenos son Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Proteus y Streptococcus, que son los de normalmente de enfermedades de origen nosocomial, pero que también son bastante similares a los que encontramos en residuos domiciliarios comunes. Dos casos particulares que quería simplemente resaltarles es la detección del SARS, que bueno, que vean que esto es dinámico, no es que existen protocolos desde hace 100 años o 50 años que se siguen aplicando, esto va variando con el tiempo, se va actualizando según las tecnologías que existan y también según los patógenos que existan. ¿Por qué? Porque hay patógenos emergentes y nuevos patógenos, como el virus del SARS-CoV-2, que actualmente, bueno, ya se han hecho estudios post inicio de pandemia donde efectivamente las aguas de hospitales tienen las condiciones que logran mantener el SARS-CoV-2 y por lo tanto ya se están incluyendo en algunas regulaciones la detección de este virus en aguas. Y en el caso de Chile también otro ejemplo particular es que en Chile existe este virus que se conoce como el virus del ANTA, que se transmite por contacto con roedores. No lo tenemos en Costa Rica, pero aquí también se realiza su detección porque su incidencia no es muy alta, pero la mortalidad sí es muy alta, va alrededor del 60 al 80%. Produce cuadros febriles con deficiencias respiratorias agudas o incluso hemorrágicos y por lo tanto, bueno, por la alta mortalidad, pues también tiene que haber un control de su detección. Y igual, solamente para darles esta información, en Chile también por supuesto existe regulación de estas aguas, no se puede verter ningún agua con algún residuo peligroso en la red pública y por lo tanto para el caso de los hospitales pues existe su propio reglamento de manejo de residuos donde se incluyen las aguas con características especiales. Y bueno, si recuerdan, les acabo de decir que los patógenos que están presentes en las aguas de hospitales son básicamente los mismos que en las aguas domiciliarias. Pero sí hay una diferencia importante que yo quería recalcarles, aparte de, digamos, toda la atención mediática que puede tener el hecho de que un agua de hospital esté contaminada porque asusta, pero sabemos que son los mismos patógenos que tenemos normalmente en un agua de cualquier que esté en contacto con cualquier ser humano. Sí hay algo importante y particular de estas aguas y es que tienen una mayor cantidad de resistencia a antibióticos justamente porque los patógenos de hospitales están mucho más expuestos a medicamentos y a agentes químicos. Por lo tanto, sí hay muchos estudios, varios donde se ha dicho que normalmente hay hasta 9 veces mayor concentración de bacterias con resistencia a antibióticos y de estos muchos, una gran cantidad, digamos que más del 50% de los microorganismos que son aislados son de la lista de patógenos críticos para nuevos antibióticos de la OMS. Estos son patógenos para los cuales básicamente no hay tratamiento porque son resistentes a casi todos los antibióticos en clínica.
Y bueno, este es un estudio igual reciente que recopila toda esta información y muestra que el 81% de las investigaciones que relacionan aguas de hospitales con aguas de uso domiciliario muestran que sí hay una elevada cantidad de genes de resistencia a antibióticos en las aguas de hospitales, mucho mayor que en las aguas de uso domiciliario. Y la importancia de esto es que es verdad que muchos países tienen una buena legislación para tratamiento de aguas. Aquí igual les voy a dejar esta tablita que resume un poco en general las bacterias y algunos virus que se detectan en aguas de residuos hospitalarios y los métodos de detección. Muchos de ellos son por PCR y qPCR, que ya lo vimos la clase pasada, y en algunos otros ya se están incorporando en algunos países de uso rutinario la secuenciación, sobre todo la secuenciación 16S, que nos permite ver la diversidad de bacterias que hay en agua. Aquí hay algunos otros y también nos permite ver la secuenciación, la diversidad de genes de resistencia que hay en un agua. Entonces, hay varios países, como les decía, que ya están aplicando detección de comunidades resistentes a antibióticos en aguas de hospitales, donde se puede ver pues cuál es la mayor incidencia o no, y de una forma más global qué es lo que está presente en esas aguas, no solo un patógeno o los que logramos aislar, sino todos los genes de resistencia que pueden estar en un agua de hospital. Entonces, este proceso, vamos a centrarnos en la secuenciación, porque como les decía, el PCR y el qPCR ya lo vimos. Entonces, hablando un poquito de secuenciación, obviamente lo que primero que ocupamos es el DNA. Entonces, a partir de la muestra aislamos el DNA. Seguidamente se hace una preparación de librería, que esto es tener el ADN listo para secuenciar. Incluye normalmente adicionar algunos adaptadores, fragmentar el DNA. Y seguidamente la secuenciación, donde ya vamos a obtener las bases que componen el DNA que estamos secuenciando, y finalmente un análisis informático, donde ya vamos a ver dentro de todas esas secuencias, pues buscar lo que nos interesa describir. Y para hablarles de algunos alcances que incluye la secuenciación, tenemos secuenciación del genoma completo. ¿Qué significa esto? Que vamos a secuenciar el genoma de un organismo. Entonces, a partir de la muestra de agua, primero hacemos el aislamiento de él o de los organismos que nos interesa conocer el genoma. De estos organismos hacemos la extracción de DNA, preparamos la librería, secuenciamos y vamos a tener el genoma del microorganismo que cultivamos. La metagenómica, por el contrario, se llama meta porque es todos los genomas. Entonces ya no vamos a secuenciar un genoma, sino que vamos a secuenciar todos los genomas que hay en una muestra. Entonces vean que aquí ya no hacemos aislamiento, sino que concentramos la muestra, extraemos el DNA, o sea, el DNA de todo lo que hay ahí. Se prepara la librería, se hace la secuenciación y aquí vamos a tener todos los genomas o toda la información genómica que había en esa muestra. Y también se puede hacer, se llama metagenómica 16S, que fue la que vemos que se usa mucho en detección, donde se secuencia todos los 16S, los genes 16S ribosomales, de una muestra, lo cual nos da la diversidad taxonómica de las bacterias en esa muestra. Metatranscriptómica también es meta, todo, y transcriptoma, los transcriptomas. Entonces, ¿qué son los transcriptomas? Los ARNs mensajeros. Entonces, en este caso, ya no aislamos DNA, sino que aislamos ARNA. Se convierte a cDNA con una transcriptasa reversa, como vimos la clase anterior. Preparamos la librería, secuenciamos y ahora otra vez tenemos secuencias, pero ya no de un genoma ni de varios genomas, sino de varios transcriptomas. ¿Cuál es la aplicación de esto? Que podemos ver no solo la diversidad de lo que hay en la muestra, sino realmente qué están expresando esas bacterias, cómo se están comportando a nivel funcional en la muestra. Y secuenciación target, donde ya no secuenciamos todo lo que hay, sino genes particulares, por ejemplo el 16S que les decía, o genes de resistencia a antibióticos, que ya sabemos que queremos estudiar una resistencia en particular, entonces se secuencia solamente ese gen. Aquí hay un resumen de algunos trabajos en el área para que vean que van aumentando con el tiempo el uso de la metagenómica, metatranscriptómica para diferentes aplicaciones, ver la funcionalidad de las comunidades en esas aguas, ver la resistencia a antimicrobianos, los virus, la taxonomía de los patógenos que hay en las aguas de hospitales. Entonces, para que vean que son aplicaciones que están aumentando frecuentemente. Y bueno, nos vamos a centrar en esta clase en el tema de la secuenciación.
Entonces, aquí les dejo una línea del tiempo para que vean más o menos cómo ha ido evolucionando la secuenciación con el tiempo. Es una tecnología que ha avanzado muchísimo y empezó con el método de Sanger. No me da tiempo de explicárselos ahora, pero los invito a que lo revisen un poquito para que entiendan la base de la secuenciación. Y esto con el tiempo fue avanzando. En el 2001 ya se logró completar la secuencia del genoma humano y a partir de ahí ha avanzado muchísimo la tecnología. Y tenemos los principales secuenciadores en la actualidad, que son de Illumina y de PacBio, que se conoce como tercera generación, PacBio y Nanopore, y Illumina como segunda generación. Entonces, ¿cómo funciona la secuenciación en sí? En Illumina, por ejemplo, les decía que ya vamos a tener la muestra de DNA. Esta muestra va a ser fragmentada con una tagmentasa, es una enzima que produce fragmentos de un tamaño en particular, que puede ir desde los 50 hasta los 300 pares de bases. Se le agregan adaptadores en los extremos y estos adaptadores básicamente lo que van a hacer es que se pueda unir la hebra o los fragmentos de DNA que produjimos en una celda de flujo. Y esta celda de flujo lo que contiene son como primers complementarios a estos adaptadores, justamente para que se una al DNA. El DNA se une y se va a producir una amplificación de ese DNA. Y en esa amplificación, cada uno de los extremos de la hebra contiene un adaptador. Entonces el segundo extremo se va a unir y se va a ir amplificando DNA hasta que forme pequeños clústeres de copias de los fragmentos que tenemos en la muestra. ¿Para qué se hace esto? Justamente para poder detectar después. ¿Por qué? Porque una sola hebra no se va a poder detectar, pero un clúster, un grupito sí. Entonces ya una vez que están los clústeres hechos, que son varias copias hechas como por un tipo PCR, se va a iniciar la secuenciación. Y la secuenciación es igual que un PCR. Esto se conoce como secuenciación por amplificación, donde una polimerasa va a ir añadiendo los nucleótidos complementarios y cada uno de estos nucleótidos tiene un fluoróforo de un color distinto. Entonces el equipo va a ir detectando en cada uno de estos clústeres de muchas hebras cuál es la base que se va a ir agregando según el fluoróforo que se esté produciendo. Entonces así es como ocurre la secuenciación y el equipo traduce esa señal de luz en la base correspondiente según el color que se detecte, y esto ocurre a una velocidad rapidísima en toda la celda de flujo. Esto sería solo una porción de la celda de flujo en cada uno de los clústeres. Entonces así se va generando la secuencia de DNA que necesitamos. En el caso de PacBio funciona bastante similar. Se conoce como Pacific Bioscience, pero permite lecturas de fragmentos más largos que Illumina. La calidad baja un poco, pero igual es bastante funcional. Y en este caso se colocan adaptadores tipo hairpin, se llaman, que son adaptadores que tienen esa forma que permite que el ADN se circularice. Entonces vamos a tener una amplificación de ese ADN circular. Ese ADN unido a una polimerasa se va a fijar en un pocito especial que contiene esta tecnología que sí permite detectar la luz, digamos, en tiempo real, pero funciona igual que Illumina. Una polimerasa anclada a estos pocillos va a ir incorporando bases en estas secuencias de circulares. Entonces esto permite, el hecho de que la polimerasa se ancle al ADN circular en estos pocillos especiales hace que pueda hacer lecturas más largas. Esa es la variante de PacBio. Y en el caso de Oxford Nanopore, tenemos que el DNA se une a un adaptador igualmente, y estos adaptadores se unen a unas proteínas que los ayudan a ser guiados hacia unos poros enzimáticos que están embedidos en una membrana, que sería igual que la celda de flujo que vimos en el Illumina, pero en este caso es una membrana con poros. Las proteínas guía, digamos, van a guiar el DNA hacia estos poros, y el DNA va a pasar a través del poro. Y en este caso ya no es amplificación
secuenciación por amplificación, sino que es secuenciación directa. Cuando el DNA va pasando, el poro va a detectar una señal de cambios en la corriente eléctrica, y estos cambios son variables dependiendo de la base, si es adenina, guanina o citosina. Entonces, dependiendo de la variante en la corriente eléctrica que se detecta en el poro, pues así se asigna la letra respectiva. Y bueno, esta tecnología tiene varios equipos y tiene uno que es portable, lo cual ha hecho que su uso sea mucho más masificado en los últimos tiempos. Y bueno, finalmente para contarles que este tipo de detección por secuenciación obviamente es más cara. Sin embargo, ya hay varios sistemas epidemiológicos en el mundo basados únicamente en secuenciación en tiempo real, que permiten una vigilancia mucho más certera de los patógenos. Incluso se ha hecho varias propuestas de cómo debería ser esta vigilancia en la población, incluyendo las aguas de hospitales y, por ejemplo, otro tipo de secuenciación que se conoce como cero vigilancia o xenovigilancia, o vector vigilancia, donde, por ejemplo, se toman los mosquitos de una población y se hace secuenciación masiva de los patógenos en esos mosquitos para ver cuáles patógenos pueden estar rondando la población, cosas por el estilo. Y bueno, la tecnología va hacia esto, y el uso de estos equipos el costo va bajando con el tiempo, por lo tanto pronto vamos a tener que la detección probablemente va a ser únicamente por secuencia. Como conclusiones, hay esfuerzos para actualizar y modificar los flujos de trabajo para realizar vigilancia en tiempo real de los brotes. Esto requiere un diseño de genómica para facilitar una detección robusta de los patógenos, tanto en viroloma, resistoma, que es lo que es de resistencia, variantes de los organismos, y lo que requiere es una base de datos de uso común, infraestructura computacional que permita hacer los análisis y, por supuesto, multicentros dentro de un mismo país e internacionalmente que permitan hacer esta vigilancia más masiva. Y una vigilancia digital de patógenos en tiempo real es una técnica moderna que va a permitir vigilancia bacteriana en aguas de hospitales pues muy pronto. Eso, y bueno, aquí les dejo este paper que resume muy bien las técnicas de secuenciación que se están aplicando en aguas residuales, por si quieren darle una mirada. ¿Dudas? Dudas, consultas, ahora sí que pueden hacerlas. Profesora Katia, yo tenía una consulta en una de sus diapos. Sí. ¿Qué quería decir con respecto al control de aguas en el sistema municipal? O sea, ¿cómo se lleva eso? Que aparecían nombrados unos países, pero no sabía a qué se refería. Perdón, es que se me cortó un poquito. Al control de aguas con secuenciación. No en sistemas municipales, o sea, Ah, ¿qué era lo que tenían esos países en particular? claro, es que muchos países, sobre todo los más desarrollados, en realidad lo que tienen es como un sistema mucho más avanzado en términos de detección, pero en términos de tratamiento, creo como en la tercera diapositiva hablaba de los países que sí tienen una legislación para tratamiento de aguas de hospitales. Por ejemplo, incluye Chile y Costa Rica, y otros mucho más desarrollados como Australia, la mayoría de los países europeos. Sin embargo, hay otros que no tienen ese sistema. India, Algeria, son países donde el agua de cualquier desecho, incluso estos que son desechos especializados, va directo a sistemas de drenaje, y estos drenajes van directo a los ríos. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de que pueda hacerse como una vigilancia más global, porque a pesar de que esto sucede en otros países y en Chile, en Costa Rica sí tenemos más control, igual que el virus, estos genes de resistencia o patógenos resistentes se transmiten por todo el mundo, porque nosotros mismos somos portadores y hay vectores portadores de estos patógenos. Entonces, no es solo un problema, digamos, que puede ser nacional,
sino que al final el impacto de un país que no tiene un buen sistema de tratamiento de aguas, pues al final nos va a afectar a todos. Ya, ahí me quedo más claro. Era más que nada por el tema. Esto hace que los patógenos que vayan saliendo sean más resistentes y se contagia más cantidad de personas. Exacto, sobre todo Ok. en la transmisión de, bueno, obviamente la transmisión del patógeno en sí, pero con el tema de los hospitales, la resistencia es como una preocupación de las más grandes, porque, Claro. bueno, si recuerdan un poquito de la biología de las bacterias hacen transferencia horizontal de genes. Entonces, al estar más expuestas a sustancias químicas, medicamentos, no solo antibióticos en sí, sino medicamentos, sustancias radioactivas, las bacterias activan sus sistemas de defensa y mutan más rápido y se transfieren genes más rápido. Entonces, al transferir estos genes más rápido adquieren resistencias. Y eso sucede en las aguas de hospital, pero una vez que ese patógeno entra a una persona, digamos que se contamina, pues transfiere esas resistencias, por ejemplo, a mi microbiota. Entonces ya ahí yo ando portando resistencias y así se va transfiriendo de, digamos, de una persona a otra. Entonces, claro, es un tema de la transferencia del patógeno en sí, que puede ser virus, bacterias, etcétera, pero también en este caso de los genes de resistencia. Bueno, muchísimas gracias. Con Yo gusto. quería agregarles un comentario y es que a pesar de que nosotros tenemos legislación al respecto, eh, yo sé que les va a sorprender, pero hay gente que infringe la ley y la gente que infringe la ley y que no cumple los reglamentos, pues evidentemente genera un riesgo. Entonces, a pesar de que tengamos legislación, nunca se puede dejar de hacer vigilancia. Ujú. Sí, yo voy a sumarles otro comentario también, porque la semana pasada vimos que hay muchos lugares en el mundo que no tienen agua. Entonces, nada más imagínense estos lugares y sus sistemas sus sistemas sanitarios, sus centros de salud, pues van a estar en esas mismas limitaciones. Entonces, controlar residuos sanitarios o inclusive las enfermedades se hace mucho más complicado que en otros países. Y con lo que les mencionaba Katia, también la resistencia a los antibióticos es importantísimo, porque cada vez más las personas pueden estar propensas a enfermedades, pero cada vez tenemos menos opciones de cómo tratarlas, justo por esta resistencia que se da de los microorganismos a los antibióticos. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra consulta? Y Francisco Vázquez puso en el chat, además afecta a la fauna de la que dependemos. Por supuesto. Si van, esto por supuesto está en contacto con el ambiente y por lo tanto, pues también va a tener un efecto ambiental importante. Imagínense si esto llega a ríos o mares donde hay mariscos, pescado que después nosotros vamos a consumir. Al final se hacen ciclos. Ujú. De hecho, esto que les decía de la xenovigilancia es súper interesante porque ya se está aplicando en algunos países desarrollados, digamos, como Australia, donde utilizan vectores. En aquí no hay muchos mosquitos, pero en Costa Rica sí. Entonces, digamos, se toma una muestra de mosquitos del ambiente y a partir de esa muestra de mosquitos se hace la metagenómica y se evalúa, digamos, es un indicador de control ambiental de cómo anda el ambiente en carga de patógenos. Entonces eso es como súper interesante justamente para ver el impacto más global de cómo se están transfiriendo esos patógenos, cómo está afectando el medio ambiente, ese tipo de cosas. Y, profe, una pregunta, bueno, a todos los profesores. ¿Hay iniciativas tanto en Chile como en Costa Rica para dar como solución a eso? ¿O hay alguna forma de que se dé el tratamiento a las aguas? Porque, digamos, yo sí recuerdo que aquí en Costa Rica, hasta hace unos años, había una iniciativa de que, digamos, por lo menos la gente pudiera llevar sus medicamentos para que personas de, digamos, de farmacia, de la UCR, digamos, le diera el tratamiento adecuado a estos fármacos, porque hay mucha gente como que acostumbra a tirarlos, digamos, por el sanitario o en la basura, ¿verdad? No se dan cuenta que, digamos, de granito en granito, todo el mundo
ayuda a dañar el ambiente bastante, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna otra. Sí, bueno, primero eso empezó desde hace algunos años con las farmacéuticas, los mismos medicamentos, y en la actualidad existen todavía algunos, donde uno puede leer la etiqueta sobre disposición final, y lo que dice es inactívese por dilución. O sea, que tenemos un fármaco y lo que nos dicen es échalo en el sanitario. Una pastillita por cada bajadita de cadena, de palanca, y ya, con eso manejamos ese fármaco. Y evidentemente esa era una práctica terrible que ya se dejó de hacer. En efecto, hay iniciativas, dicho sea de paso, en Chile desde hace más o menos unos 10, 12 años, creo, hay una ley acerca de manejo adecuado de desechos médicos, y en Costa Rica aproximadamente hace unos 6 años salió una ley acerca de residuos farmacéuticos y bioinfecciosos y demás. Entonces, sí hay iniciativas para eso. Sin embargo, siempre tenemos que luchar contra las personas que no siguen las reglas, ¿verdad? Entonces, siempre hay una lucha entre hacer las leyes y hacer la vigilancia para que se cumplan las leyes. Mm. Sí, tanto en Chile como en Costa Rica también está vigente. Los dos tienen un plan en el plan de gobierno actual tienen digamos, no es un reglamento, pero sí una iniciativa contra la resistencia a antibióticos, que implica varias labores desde los ministerios de salud, de educación, aunque sean pequeñitas, digamos, pero como para empezar en el tema, preocuparnos de ese tipo de cosas. Entonces se van haciendo acciones de a poquito, pero bueno, como dice el profe Mauricio, al final depende mucho de que la información adecuada llegue a las personas y que las personas pongan de su parte y sigan los reglamentos. Sí, y muchos de Sí, puede estos estar. planes también, perdón, van un poco acompañados por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible también. Posiblemente en los próximos años se intensifique un poco de buenas prácticas. Esperemos que así sea. Claro, y por ejemplo, alguien aquí colocaba en el chat que también eso se da mucho de los animales a los cuales se les da antibióticos. Por ejemplo, las pisciculturas con el verde de malaquita, hasta que no fue que Japón prohibió el ingreso del salmón chileno, pero eso no quita que no lo sigan aplicando. O sea, lo aplican en menor cantidad. Y el grave problema aquí en Chile, en cuanto existan las leyes, por ejemplo, el médico te dice, tome tal antibiótico por 14 días, pero vienen solo una al día y vienen solo 10 pastillas. Entonces te obligan a comprar 2 cajas y te quedan sobrando 6. ¿Y qué haces con esas 6? Entonces, algo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué si el médico te da un tratamiento por tantos días, no existe la posibilidad que te las coloquen en un frasquito y que sean las justas y necesarias que te tienes que tomar? Sí. Bueno, Qué en algunos interesante. estados de Estados Unidos es así. Cuando uno en un hospital en ese escriben un sentido, medicamento, te dan estamos mal. el frasquito con la cantidad adecuada. Sí, Justo lo que yo no tengo, perdón, no tengo ahorita aquí los datos, pero la Caja Costarricense del Seguro Social, por lo menos aquí en Costa Rica, inició un programa hace unos años también en el área de farmacia, donde ellos tratan de recuperar todos los medicamentos que las personas no consumen. Y al final resulta que son bastantes. Oh Dios, algo está pasando aquí, perdón. Ya. Sí. Son bastantes los medicamentos que se recuperan, que también los pacientes no están consumiendo. Entonces se hace ahí hay una inversión y un costo-beneficio que realmente no está balanceado. Sí. Sí, no, acá yo creo que el principal problema de contaminación con antibióticos es la ganadería, bueno, la crianza de aves, que aunque digan que está prohibido, uno sabe que... Imagínense, yo no sé en Costa Rica, pero por lo menos acá en Chile venden pollo marinado, que nos están engañando con un 20% de agua con sal más encima. Especial para los hipertensos. Pero por lo menos en los hospitales yo espero que se cumplan las normas sanitarias y los desechos ya sea se incineren o se eliminen adecuadamente.
sí. Bueno, las incineraciones es otro tema, ¿verdad? Pero que es bastante complicado, pero lamentablemente tal vez es una de las únicas opciones que hay ahorita para poder manejar un poco de estos residuos que se generan. Sí, Es que hay buenos Eh, incineradores. O sea, hay incineradores, es que no es lo mismo solo quemarlo que incinerarlo en un equipo especializado, donde tiene filtros, lavadores de gases y demás que evitan que haya emisiones peligrosas, pero también es parte de la cultura, empezar a utilizar equipos. sí. Muchachos, ¿alguna otra duda? Sino para aprovechar el tiempito y se puedan reunir en grupos. Ok. Alguien pregunta, ¿el tratamiento ambiental se lleva a cabo solo por parte de los municipios o hay una manera de contribuir con eso? Normalmente aquí en Costa Rica, creo que no sé si doña Leticia o Katia y para Chile, normalmente van al alcantarillado sanitario. Entonces, y como les explicaba Mauricio también en la presentación, en las últimas diapositivas, nosotros no tenemos un tratamiento como tal de las aguas residuales de origen hospitalario. Y son muy pocos los centros de salud que tienen un tratamiento, si podríamos llamar, un poco más completo que otros centros hospitalarios que del todo no lo tienen como tal, sino que tienen sistemas muy básicos. Es un tratamiento, apenas es rejillas o una forma de recuperar sólidos gruesos, lo que llamamos sólidos gruesos o finos, pero no hay un tratamiento posterior a eso, que me parece la consulta de Marcelo. Idealmente, cada hospital debería de contar con un sistema de tratamiento de sus aguas, de forma tal que el efluente que fuese el alcantarillado sanitario ya lleve otras condiciones, sean aguas tratadas, depuradas, pero realmente no es así. Por lo menos aquí en nuestro país, que sé que Mauricio maneja un poco más esa información, de los hospitales que podemos llamar grandes de nuestras provincias, son al caso como 3, Mauricio. Sí, pocos hospitales tienen sistemas de tratamiento completos y el problema también está en parte del diseño. Es que cuando nosotros hablamos de residuos hospitalarios, muchas veces estamos pensando en bioinfecciosos, en lo que mencionaba Carla, ¿verdad? Lo que se va a generar en la sala de cirugías, en las habitaciones, en lo que llega al basurero, muchas veces es lo sólido, pero siempre hay pequeñas porciones de todo que va a llegar al alcantarilla, bueno, al agua residual. Cuando, por ejemplo, cuando alguien vomitó en un piso, estaba enfermo y tenemos que limpiar el piso. Después eso va a la lavandería y eso va a generar aguas residuales. Entonces, tenemos el residuo bioinfeccioso como tal, el que recogemos y que podemos a manejar aparte, pero siempre hay pequeñas cantidades que van a llegar al agua. Los sistemas de tratamiento no están en su mayoría diseñados, o el que los diseña no está pensando en que esos residuos en esas pequeñas cantidades son peligrosas cuando llegan al ambiente. Entonces vemos que a pesar de que sí hay sistemas de tratamiento, no son suficientes para manejar de forma segura el agua. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un sistema de tratamiento en esos casos? Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿verdad, Carla? Cómo tratar adecuadamente esas aguas para que sí sean seguras y sí podemos hacer algo todos. Y es que solo recuerden la última vez que llevaron a gestionar un fármaco o un jarabe. Si no lo han hecho nunca, entonces lo que podemos hacer cada uno de nosotros es hacerlo, es gestionar nuestros residuos de forma
adecuada y con esto llegamos Se cortó un poquito. Sí. Soy yo, se corta un poquito, perdonen. Parece que se cortó un poquito porque yo... Sí, se cortó el profe Mauricio. Sí. Sí, Pero yo creo que la idea. sí. Sí, profe, Creo que el internet pensé sí, que no se ha me acabó estado... la reunión a mí. Se puede ir ingresando a la sala pequeña y nosotros vamos paseando para ver las dudas que tengan.